eso era Tina Turner con su espectacular tema de Pez. Realmente Muy lindo recuerdo. una voz maravillosa. Oye, bueno, ya hicimos un buen repaso de todo o mucho de lo que ha acontecido y sin duda tenemos muchas otras cosas que no hemos comentado. Pero una cosa que va a que hablar, va a ser noticia, por lo mucho, por lo poco, por lo insípido, por lo contundente que diga mañana el presidente Boric en este segundo mensaje a la nación. El primero era un saludo a la bandera porque llevaba 3 meses de gobierno. Bueno, ahora ha transcurrido ya bastante más tiempo, ¿no es cierto? 1 año, 3 meses desde su instalación en el gobierno, cuando llegó a habitar la moneda, como dicen ellos. Y bueno, ¿qué tendrá que decir? ¿Qué crees tú que van a ser los principales tópicos que él va a tocar? Tiene harto para hablar de seguridad, de pensiones, de reforma tributaria, de inmigración, de economía, mejor ni hablar, va a ser a la baja, bueno. La verdad es que los números no lo acompañan mucho, por lo tanto yo no sé qué va a hablar. Si va, porque según la ministra Vallejo, este era su primer real cuenta pública y que iban a dar cuenta de lo que ha hecho este gobierno. La verdad es que no siento que hayan cosas muy profundas hechas, ni cosas que se estén notando, que se note un cambio de mano, fíjate tú, de muchas cosas que pensábamos que se iban a regular. Yo creo que hoy día lo único más llamativo es el tema. Yo creo que hemos visto que tenemos ahora que yo entiendo que los trabajadores requieren de todas maneras, lo comparto, pero ¿era el momento para hacerlo? Yo conté que administra ya o sea, soy presidenta de un edificio que tenemos 21 empleados. Nos pega fuerte subir de un paraguaso 20.000 pesos a cada empleado, y por otro lado tenemos distintos tipos de empleados, por lo tanto no podemos dejar que una persona que hace la mantención, por ejemplo, gane lo mismo que el conserje. Entonces finalmente hoy día nos obliga a ir subiendo y escalando todos los sueldos, no solo el sueldo mínimo, para mantener una diferenciación de acuerdo al profesionalismo o las aptitudes que debe tener cada uno de los cargos. Y me imagino que eso pasa en todas las empresas también. Entonces, por un lado es bueno y por el otro lado es malo, porque no todo el mundo va a poder solventar ese aumento de sueldo. Y ese aumento de sueldo yo a lo mejor no lo habría exigido, por ejemplo, para las pymes. Lo habría exigido para las medianas y grandes empresas, por decirte algo. Lo habría parcializado un poco por el tamaño y el volumen de las ventas. Porque hoy día yo creo que mucha gente, en vez de tener mejores sueldos, va a ser despedida. Porque el empresario, el mini empresario, no va a tener la capacidad de pagar muchos sueldos. Entonces, algo que ellos van a decir que es un éxito, la verdad es que no va a ser tan un éxito. Yo creo que en 6 meses más vamos a poder decir si realmente fue un éxito o aumentó el desempleo y ya casi llega al 10%. Bueno, ese es un tema de cómo se va a disparar la cesantía. Mira, yo te cuento, por ejemplo, sin dar nombre, de que en una organización, pero no es una empresa en realidad, finiquitaron a todos los trabajadores y los volvieron a contratar de inmediato. ¿Con qué propósito? De tal manera de pagar finiquitos menores, porque cuando los tengan que migrar por alguna razón, no sé, por el próximo año, etcétera, los costos a solventar van a ser mucho más altos. Entonces, el impacto que esto tiene, sobre todo en la pequeña empresa, en las pymes, es tremendo. Uno ve cómo los emprendedores corren los días 10, digamos, para pagar, ¿no es cierto?, la Previred, después los días 20 pagar el IVA, etcétera. Es un ejercicio complejo poder pagar los sueldos. Me imagino hoy día cuántos dueños de pequeñas empresas, etcétera, tratando de aumentar la línea de crédito para poder pagar los sueldos, etcétera, u otras veces negociando con la gente para poder pagar atrasado 2, 3, 4 días cuando les cansé, cuando logren pagar las facturas, etcétera, y poder tener caja para pagar los sueldos. Así que ahí hay un tema, yo creo, relevante que se va a ir volcando en contra del gobierno.
En el tema de las pensiones también, es un tema re complejo, o sea, y cuando ellos ven todo lo que se estructuró en la campaña presidencial de este gobierno, era la fábula de la lechera, ¿no es cierto? Era la reforma tributaria. ¿Mm? Y la reforma tributaria no le funcionó, se cayó en la misma Cámara de Diputados, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Habrá la capacidad? Todos endiosaban y estaban felices con el ministro Marcel, pero el ministro Marcel no es malo, ni tampoco es una figura tampoco descollante, tuvo una buena gestión en el Banco Central, pero yo creo que ahí, si no logran en este conflicto que tienen con la ministra del Trabajo, además, cuando uno ve que no hay equipo o una propuesta seria, concreta, la salida del subsecretario Larraín tiene que ver también con una discrepancia y por atreverse a discrepar argumentadamente de los inconvenientes de lo que se estaba proponiendo, bueno, detonó su salida, pero buscaron alguna llave, algo para sacarlo. Pero ahí hay un quiebre, entonces no veo que eso pueda avanzar. Y recordar también que don Andrónico Luxich fue el que hace ya varios años atrás, él fue el que partió con el sueldo mínimo de 500.000 pesos, pero una persona con los resultados que tiene sus empresas, claro, es muy fácil decirlo, pero para un emprendedor que tiene 2, 3 o 4 trabajadores, ya lo que es difícil, ya lo que es difícil sería dar. Y en materia educacional, yo creo que aquí el tema también va a ser bien complejo por lo que hablamos respecto del ministro Ávila. Le dijeron, oiga, usted aquí es ministro de Educación, no es un activista LGTB, no es un activista del mundo gay. Entonces, parece que su esfuerzo principal ha sido concentrarse en eso y no en los grandes temas. Hoy día, los alumnos, mucho respecto a la pandemia, pero también porque hay una mala educación. Los pequeños están en segundo básico y en tercero y no saben leer. A veces uno se encuentra en actos públicos, en funerales, en que habla o lee a algunos familiares y uno se da cuenta que mucha gente, incluso adulta, no sabe leer bien, hay que decir los jóvenes, y los que a veces leen tampoco entienden mucho lo que leen. Entonces ahí tenemos un tema bien complejo respecto a los países jóvenes. Yo creo que estamos bien abajo en todas esas materias y vamos a ver qué otra cosa puede decir en materia de seguridad e inmigración. Así que ahí te quería pasar ahí para que escucharan nuestros auditores tu opinión respecto al tema de inmigración. ¿Cómo crees tú que van a resolver esto? A ver, yo conozco una persona muy detrás de este tema y una de las cosas que ella me comentaba era que no se hacen estudios con respecto a qué migración es la que requerimos. Un poco lo que se hace en Australia. En Australia abren visa y dicen, oye, nosotros necesitamos este tipo de personas para este tipo de trabajo y hacen un listado y esas son las visas que en el fondo otorgan. Nosotros deberíamos de hacer lo mismo, porque efectivamente necesitamos temporeros. Tenemos, por ejemplo, una gran gama de temporeros bolivianos que vienen en ciertos y que hoy ya están con problemas porque no pueden entrar justamente a hacer los trabajos que ellos solían hacer. Se deberíamos de partir con un estudio. Primero se cierra todo y después partimos un estudio. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Cuánta gente necesitamos mensualmente, anualmente? ¿Para qué tipo de labores? Y frente a eso abrimos las fronteras, porque ya ni siquiera sabemos qué necesitamos. Y tampoco sirve que las cerremos completamente, porque efectivamente todos los países se nutren de los inmigrantes. Y es lo que nos fortalece como país, enriquece como cultura. Pero no puede ser algo sin control. Y mientras no partamos con lo básico, que es un estudio de qué es lo que necesitamos, no vamos a lograr un buen término, definitivamente. Oye, fíjate que el lunes, con un grupo acá donde yo vivo, organizamos un club de lectores y hemos ido analizando algunos libros, y en particular este lunes no era de análisis de un determinado libro, sino que íbamos a hablar de la inmigración. Y todos los que básicamente cuatro matrimonios, algunos hablaron de inmigración croata, mi señora, otros hablaron de inmigración alemana, otros de inmigración británica, y otra inmigración sobre todo española, etc., que hay varias lugares. Y una de las cosas que
que yo resaltaba es cómo durante el gobierno del presidente Manuel Bulnes, en el año 1845, se dictó una ley de inmigración selectiva, se llama, ¿ah? Y ahí fue que el gobierno le encargó a Vicente Pérez Rosales que pudiese organizar esto. Él viajó a Europa y allá se comenzaba a seleccionar. Por ejemplo, yo ahí, siempre en la familia hay alguno que es bien estudioso y de un poquito para acá respecto de mi bisabuela. ¿Ah? Mis abuelos en esa época, en el pueblito donde ellos se movilizaron, era en Oriondo, un pueblito que está justo hoy día en la frontera de Alemania con Polonia. Viajaron prácticamente 800 y tantos kilómetros en tren hasta Hamburgo, y tomaron un barquito hasta un puerto Grimsby en Gran Bretaña, de ahí a Bordeaux, y ahí se firmaba un contrato. Era una familia de 9 personas, y viajaron en barco hasta acá y llegaron en marzo del Caguano, y les tenían asignado un terreno en Quilém, ahí al lado de Contulmo, en que les entregaban carretas, bueyes, semillas, algunas herramientas y algún dinero para partir, que después a veces se tenía dentro de un plazo de volver. Entonces hay todo un proceso de lo que fue la colonización alemana en el sur, la colonización suiza, también austrohúngara. Muchas de las migraciones se produjeron precisamente por la Revolución Alemana, el año 1848, 1849 en Europa. La hambruna en Irlanda también, que fue una migración importante hacia Estados Unidos. Pero era selectivo, o sea, ya en esa época había una migración selectiva en que se traían personas determinadas, no necesariamente profesionales, pero sí gente que conocía ciertos oficios. Y bueno, y muchos alemanes, sobre todo los alemanes, llegaron a colonizar lo que es el área de Valdivia, Sorno. Y toda esa colonización fue importante, porque había muchos espacios, territorios desocupados. Muchos de los huilliches habitantes habían emigrado al sur cuando los mapuches, ¿no es cierto?, los atacaron y se refugiaron en la zona de Calbuco y Chiloé. Pero esa migración es la que transformó el sur de Chile. O sea, cuando uno viaja al sur de Chile ve orden, ve producción, y eso era selva, ¿ah? Era selva, y uno ve el tremendo trabajo. Entonces no hemos sido capaces de aprovechar esto. Cuando cayó la Unión Soviética, cuando se derribó el muro de Berlín, la cantidad de gente eslava, rusos y otros científicos, llegaron algunos a Chile, pero poquísimos, pero no una política de Estado de traer a buenos científicos, a buenos profesores universitarios, para poder aprovechar esas capacidades que ellos tenían y aportar a este país. La verdad que ahí uno nota que falta esa visión de estadista de nuestros últimos gobernantes para haber aprovechado ese potencial. De Francia me imagino que los Robert de la Motier por alguna razón llegaron a Chile. Sí, con mi bisabuelo justamente lo contrataron en Francia para que él viniera a construir el ferrocarril. Mi abuelo se alentó en los libros de historia como el ingeniero a cargo de los ferrocarriles, tanto del norte como para el sur. O sea, tal como tú lo dices, había un objetivo, o sea, había un estudio. Yo necesito extranjeros para hacer algo determinado, para ocupar, en el caso, por ejemplo, de Alemania, ciertas tierras, producir las tierras. O sea, tiene que haber un estudio de qué es lo que necesitamos para invitar a gente. Porque si no, nos estamos llenando hoy día, lamentablemente, de una población flotante que se está tomando propiedades, que está viviendo muchas veces en la calle, y no es bueno ni para ellos ni para nosotros. Entonces, a lo mejor ellos tienen hoy día una imagen de Chile que no es la que corresponde. Entonces, hay que ordenar este tema, definitivamente, hay que ponerle un punto final, pero partir desde un principio y ordenadamente. No puede ser una migración descontrolada y que entre el que quiera entrar. O sea, la idea es que entre los que nosotros necesitamos que entren solamente. Bueno, y en Europa también hay un problema serio. O sea, yo creo que mucho del éxito de las derechas en Europa tiene que ver también con el tema de inmigración ilegal a refugiados árabes o africanos. En Alemania hay barrios donde está lleno de turcos, digamos. De hecho, hay uno que es Reinickendorf, como mi apellido, que es bien variante turco, pero son personas que están acostumbradas, muchos de ellos, a vivir de los bonos. Por la cantidad de hijos. O sea, hubo una política de Estado en un determinado momento de incentivar el tener hijos
pues estaban viendo cómo decrecía la población. Bueno, al final se llenaron de turcos y los turcos tenían 5, 6, 7, 8 hijos y vivían de eso. Entonces hay un problema así. Y muchos europeos hoy día están mirando a países latinoamericanos para venirse a vivir, ¿no? Yo creo que ese es un tema complejo que tenemos que enfrentar en este ciclo en general, no solo acá en Chile, sino que en todo el mundo. Así que eso. Bueno, y en el tema de la seguridad, yo creo que nuestro presidente va a tener que llegar a dar explicaciones, porque de todos los proyectos, el acuerdo que se llegó, no sé, pudiera presentar una batería de no me acuerdo cuántos proyectos, han presentado 31 y los otros están ahí todavía en el horno, cocinándose y no sabemos qué va a pasar, y esa es la principal demanda ciudadana hoy día, o sea, seguridad. Yo creo que ahí va a ser un golpe en la nariz a este gobierno si es que alcanza a terminar su mandato del presidente, así como va. Sí, bueno, de todas maneras, yo creo que hay una deuda ahí en seguridad, y por otro lado se han aprobado 31 de los 75, que era el famoso fast track que habían propuesto, y nos encontramos con leyes que una ley aprueba cierta cosa y otra ley minimiza la anterior. Entonces también el gobierno no ha querido realmente aprobar cosas de seguridad potentes, porque siempre le está poniendo un candado a alguna ley. Así es. Bueno, y lo otro que nuestro comité de expertos, los 24 expertos, ya entregaron este borrador definitivo sobre el cual el Consejo Constitucional va a tener que trabajar. Son 50 más uno que renunció al Partido Republicano y renunció también a asumir como consejero, pero el Tricel se declaró incompetente y dice que no puedo, si él no asumió, por lo tanto esa renuncia no se puede aplicar, y ahí parece que hay un vacío complejo. Pero lo importante es lo que van a hacer estos 50 consejeros para ver cómo concilian la visión de país que se debería ser este documento, la base para el futuro desarrollo de Chile, que sea realmente la casa de todos, donde las minorías puedan ser representadas, pero no que las minorías dirijan la orquesta como se pretendió el año pasado. Hay que escuchaste las noticias de un grupo de gobierno que querían disminuir el tiempo para que la comisión elegida pudiera estudiar el texto. Yo encuentro que es una falta de respeto, cambiar las reglas del juego hasta ahora, o sea, en el momento que ellos están perdiendo y perdieron en las elecciones, resulta que ahora quieren disminuir el tiempo para estudiar este texto. Yo encuentro que una falta de respeto hacia todos los votantes hacer el cambio de reglas porque no les conviene ahora. Bueno, el diputado de esta región, Tomás de Rementería, también está propiciando esa reforma constitucional, pero la verdad que nació muerto porque él rápidamente retiró su firma, y desde el mismo Partido Socialista, eran todos diputados socialistas, del mismo Partido Socialista le quitaron el piso. O sea, la falta de seriedad, se llegó a un acuerdo que a muchos como nosotros no nos satisfacía, no nos gustaba, pero se llegó a un acuerdo y se modificó la Constitución. Entonces, con el partido de juego no se pueden cambiar las reglas del juego cuando está la pelota corriendo. Y también no solo eso, que era bajar de 5 a 2 meses, sino que también era incluir una tercera alternativa si era aprobada este proyecto presentado por el Comité de Expertos. Así que bueno, vamos a ver cómo trabajan, está en el proceso de instalación. El Partido Republicano ha sido bien ordenado y responsable en cuanto a trabajar, a preparar, a hacer una buena inducción de sus consejeros y poder estudiar esto, entregar las correcciones que la reforma constitucional permite al Consejo Constitucional, ¿no es cierto? Se puede modificar, se pueden incluir nuevas normas. Entonces vamos a ver sobre todo en temas de derechos referentes a educar a los hijos por parte de los padres, ¿no es cierto? El derecho a la vida, el nacer. Hay una serie de cosas ahí que vamos a ver una discusión importante y seria, y esta es seria. Así que es esperable que el próximo miércoles, cuando nos encontremos, algo vamos a poder conversar de la partida de este consejo, porque puede ser una oportunidad, o sencillamente la gente va a decir
prefiero quedarme con la constitución del lago o de Pinochet, como le dicen algunos, sobre todo a la izquierda. Así que Así vamos. es. No olvides que este nuevo Consejo Constituyente puede aprobar, modificar o eliminar. Así que yo creo que hay que darles tiempo, que estudien, que trabajen. Y bueno, nosotros iremos conversando semana a semana de lo que va sucediendo y qué modificaciones se están incluyendo. De manera de votar informado en diciembre, efectivamente. O sea, si es algo que nos complace, súper bien lo aprobamos. Y de lo contrario, se rechaza. Una coma que no nos guste y estamos en toda nuestra libertad de rechazar la propuesta. Así es. Bueno, queridos radioescuchas, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Los próximos días, ojalá que algunas gotas de agua puedan bendecir la zona central. La verdad que necesitamos agua, pero de a poco, dosificada, y poder tener acopio de agua por día al resto del año. Para la agricultura, para el consumo humano y todo lo que hablábamos en el programa anterior, ¿no es cierto?, de que ese debe ser uno de los grandes desafíos del gobierno. ¿Cómo vamos a alimentar de agua a toda la población del centro de Chile? Así que a prepararse por si cae agua y ojalá que así sea. Bueno, Chantal, que te recuperes bien. Un saludo grande a nuestros amigos panelistas, Cristiano Macaya y Fernanda González, para que se recupere de su picadura. Así es, nos vemos la próxima semana. Gracias a nuestros radio escucha que nos escuchan todos los días miércoles, nos ven por Facebook. Así que muy contenta de estar con ustedes nuevamente. Nos vemos la próxima semana. Bien, será hasta el próximo miércoles 7 de junio, Día de la Infantería y feriado en Arica. Muy bien, nos vemos.